Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, seguimos, Señor, delante de ti, Señor, en esta noche, Señor, agradeciéndote, Señor, el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir, Señor, con libertad todavía, Señor, para escudriñar tu palabra y para conocerte más, amado Dios. Necesitamos conocerte, Cristo, Señor, porque esa es la única manera en que realmente podemos amarte. Señor, dejar de tener religión para de verdad tener una relación contigo. Que eso es lo que tú nos das, Señor. Tú es lo que tú quieres porque eres nuestro Padre. Señor, tú no eres religión, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y quieres que nos relacionemos contigo, que te conozcamos, Señor. Conozcamos tu carácter, Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Padre? Muchas gracias, Señor, por venir a nuestra vida, Señor. Te ruego que en este día, Señor, hagas misericordia y te reveles aún más a nuestra vida y nos ayudes, Señor, a honrarte y a glorificarte, porque tú eres digno de recibir el honor y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta es la tercera clase, hermanos, de lo que estamos viendo de los comienzos, ¿verdad? Y aquí en esta clase seguimos con Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Ya hemos estado viendo, vamos a Génesis porque sí es importante. Van a decir, no, ya me lo sé de memoria, sí. Yo sé que sí se lo saben, yo también me lo sé de memoria, pero sí es bueno, hermanos, siempre abrir nuestra Biblia, leer, y así vamos a tener más presente la presencia del Señor, su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para no olvidarla. Dice Génesis 1, estoy viendo Salmos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó, ¿sí? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿sí? En el principio. Y creo que en la clase pasada estuvimos viendo algo de quién es el principio, ¿sí? ¿Quién es el principio? El principio es Cristo, ¿sí? Él es el principio. Y aquí en nuestra clase está diciendo de la frase en el principio podemos aprender dos aspectos importantes, ¿sí? De esta palabra, o sea, del principio, hay dos aspectos importantes y tenemos que leerlos, entenderlos, y si hay alguna duda de algo o pregunta que sea dentro de la clase, y preguntas coherentes, ¿verdad? Y dentro de la palabra hay libertad para hacerlo. Dice aquí, número 1, o sea, vamos a ver que hay dos aspectos importantes que podemos aprender de la palabra el principio. Dice que el principio señaló el inicio del universo en el tiempo y en el espacio, ¿sí? En el principio se inició el universo, ¿sí? En el tiempo y en el espacio. Antes, hermanos, Dios es eterno, no había nada, no existía nada. Pero cuando al Señor le plació, Él es el principio y ordenó que fuese la tierra y que fuesen las cosas, se inició ahí, ¿verdad? Fue el comienzo de la creación, el principio, ¿sí? Dice aquí que el principio señaló el inicio del universo en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Ya que por ser Dios eterno, Salmo 92, te lo vamos a ver, dice, para Él no existe pasado, ni presente, ni futuro, ¿sí? Él siempre ha sido el principio, ¿sí? Él siempre ha sido. Vamos a ver Salmo 92. El Señor es eterno, ¿sí? Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas creadas. Él no tiene, Él es el alfa y la omega. Ahorita vamos a ver eso, hermanos. Él es el principio. Y dice el Salmo 92 que Él es eterno. No sé si alguien lo tenga, lo pueda leer. ¿Sí? Aquí está Sergio. ¿Sí?
92, por favor. Sí. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. ¿Quieres comentar algo? No. Antes dice que naciesen, o sea, antes que empezara todo, siempre ha existido Dios. ¿Sí? Alguien me decía, bueno, sí, Dios hizo el sol, Dios hizo la luna, pero ¿quién hizo a Dios? Me decía una niña. ¿Quién hizo a Dios? Dios siempre ha existido, Dios es Dios, ¿sí? No podemos decir quién lo hizo, quién hizo a Dios, pues cómo, ¿no? Pero era una niña que tenía curiosidad, ¿no? Pero el Señor es eterno, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es Dios. Él es Dios, hermanos. Y a veces queremos encajonar a Dios, ¿sí? A veces queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos o pensamos que se deben de hacer. Queremos encajonar a Dios, al Espíritu Santo. Pero Él siempre ha sido Dios. Él es Dios. Y Él tiene la supremacía en todo. Y Él es soberano y hace lo que Él quiere y como Él quiere. Dice el segundo aspecto de esta palabra, el principio. Dice, el principio también nos habla de Cristo como el origen de todas las cosas. O sea, ya vimos que el principio fue cuando se inició el universo, ¿no? Aquí dice en el tiempo y en el espacio se inició el universo, cuando el Señor ordenó, ¿verdad? Que, que se crearan que se hicieran los cielos y la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el principio, pero también el principio es mismo Cristo, ¿sí? Él es el principio de todo, hermanos. Dice aquí en el siguiente párrafo, dice, lee Apocalipsis 22:13 y di cómo se identifica Cristo a sí mismo. ¿Cómo se identifica Cristo a sí mismo? Apocalipsis 22:13. ¿Sí lo quiere leer alguien? Caro, me gusta que participe. Caro, ahorita hermana Katy. 22:13. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ajá, gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que está diciendo el Señor, yo soy el alfa y la omega, ¿sí? Eso ahorita lo vamos a ver aquí, lo que nos va a decir nuestro párrafo, ¿verdad? Que es el alfabeto griego. El alfa es la primera letra y la omega es la última letra, así como nuestro abecedario, ¿verdad? Nuestro abecedario en español tenemos la A, que empieza el abecedario, la A, y termina en la Z. Así el alfabeto griego igual. Tiene el letra es el alfa y la última letra es omega. Y aquí lo que estamos viendo, hermanos, está diciendo aquí, dice yo soy. Es Dios el que está diciendo, no lo está diciendo un apóstol, un ángel. Dios lo está diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿sí? O sea, Él es todo. Él es todo, no hay por dónde meterse o buscarle. Él es todo, todo, todo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice aquí nuestro estudio, alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. En otras palabras, Dios es absolutamente el comienzo y absolutamente el final de todo lo creado. Él es eterno. Es decir, no tuvo principio ni tendrá fin. Sin embargo, su palabra nos enseña que todo lo que existe tuvo su principio en Él, o sea, en Cristo, ¿sí? Todo se inició en Él. Dice, y todo tendrá su final en Él. El profeta Isaías dice, presenta esta misma verdad con otras palabras. Ahora sí, hermana Katy, Isaías 44:6.
Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bueno, yo le entiendo que fuera de Él no hay nada. O sea, Él es el todo, como decía usted, y que nada está fuera de Él. Amén. Así lo entiendo. Gracias, hermanos. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Es muy importante, hermanos, que chequemos, que veamos, que leamos, que entendamos. Porque a veces leemos por encimita y ya. Pero aquí está diciendo, y ya lo explicó la hermana muy bien, está diciendo aquí, así dice Jehová, Rey de Israel, ¿sí? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Está diciendo, yo soy el primero que estamos viendo. Cristo siempre ha existido. Él es el primero y es el último, por decirlo así, ¿verdad? Él lo encierra todo. Él lo abarca todo, ¿sí? Él es el principio y Él es el fin. Dice aquí nuestro estudio, es decir, porque Él es Dios, Él tiene la primera y última palabra en la historia. Todo comenzó en Él, ¿sí? Todo comenzó en Él. O sea, no había nada, Dios es eterno, pero llegó un momento en que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo decidieron, ¿verdad? Hacer la tierra, hacer la humanidad, todas las cosas, ¿no? ¿En dónde se inició? ¿Con quién se inició? Con Cristo, ¿sí? Dice aquí Génesis 1:1, ya lo leímos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y terminará en Él también, ¿sí? Él se inicia todo en Cristo y va a terminar todo en Él. Apocalipsis 22:21. Mano levantada. Hermano Jesús. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Pues aquí estamos viendo cómo el primer versículo y el último de toda la palabra hablan de Cristo. La Así gracia es. de Jesucristo. Gracias, hermano, ¿sí? Así es. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y dice, amén. Vamos a ver esta palabra. Amén. ¿Cómo se inició? En Cristo. Cristo, Él es el principio. Y vamos a ver que Él es el amén, ¿sí? ¿Y qué significa el amén? Vamos a ver aquí, dice, lee, Él es el amén. Ahí estamos en Apocalipsis, pero vamos a Apocalipsis 3:14, por favor. Fíjense lo que estamos leyendo, ¿sí? Él es el amén. O sea, termina el Apocalipsis en amén. Se inicia en Él, en Génesis 1:1, ¿sí? En el principio, Cristo. Y termina aquí, en toda la Biblia, la última palabra es amén. Vamos a ver Apocalipsis 3:14. Mano levantada. Muy bien, muchas manos levantadas. Isaac, por favor. 3:14. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Sí lo están viendo, hermanos? ¿Lo están viendo? ¿Lo están relacionando? Es importante, hermanos, que chequen bien lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es Cristo? Aquí le está diciendo a la iglesia de la Odisea, dice, he aquí el amén. ¿Quién es el amén? Cristo. Vimos en Apocalipsis 22, versos 21. ¿Quién es? ¿Cómo termina? En el amén. Él es el principio y es el fin de todo. ¿Sí? No tenemos que buscar en otros libros, no tenemos que buscar en otras cosas. ¿Sí? Lo que Dios nos está diciendo, nos está revelando su majestad, su grandeza, su poder. Está mostrándose a nuestra vida. Y es para los hijos, es para los siervos, es para los discípulos, no es para cualquier gente, hermanos. ¿Sí?
Mucha gente, y no critico, hermanos, pero muchos se dicen cristianos y no conocen la Biblia. Le platicaba yo a Carla, perdóneme que meta esto ahorita, es rapidito, un comentario, pero ahorita salió a colación porque cuánta gente, hermano, está tan engañada y dicen que son cristianos. Y estaba yo viendo un video de MacArthur donde comenta de una pastora, y pone ahí un pedacito de video donde la señora, ¿verdad?, está diciendo que Dios le había revelado, que ya era la tercera vez que la llevaba, no sé a dónde, ¿verdad?, pero que esta vez la llevó al infierno para que viera ahí a una persona que estaba en el infierno. Y que ella decía, pero que veía a ese hombre cómo estaba ahí retorciéndose en la lumbre y quejándose, que no sé tantos días, señora. Y que le preguntó a la pastora, ¿por qué está usted aquí? Si usted era un líder de la iglesia, era un siervo, ¿por qué? ¿Por qué está aquí? Y que le dijo el Señor, estoy aquí porque nunca diezmé ni nunca ofrendé. Nunca diezmé ni nunca ofrendé, así que si no diezmas y ofrendas te vas al infierno, ¿eh? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Manipulación solamente, manipulación, están manipulando a los cristianos, hermanos. Por eso es tan importante estudiar la Biblia y no dejarse llevar como borregos. Nosotros somos ovejas, no borregos. Y si no está escrito en la palabra, no creamos. El diezmar y ofrendar lo pide Dios como un mandamiento de Dios para nuestro propio bien, para probarnos a nosotros mismos, para bendecirnos económicamente, pero no si yo no diezmo, no ofrendo, pues no me voy a ir al infierno por eso. Pero simplemente no voy a tener lo que el Señor me da, ¿no? Porque el Señor dice, el que siembra escasamente va a sembrar, ¿no? Pero no dice, si no diezmas, no ofrendas, te vas a ir al infierno, no lo dice. ¿Sí? Entonces no me quiero desviar de la clase. Espero que me hayan entendido lo que les quise decir. Tenemos que aprender y conocer a nuestro Dios, Señor, a nuestro Creador, hermanos, ¿sí? Entonces, dice, Él mismo es la garantía, ¿sí?, de que todas sus maravillosas promesas se cumplirán, ¿sí? Él dice amén, y el amén quiere decir en verdad, es cierto, Él no miente. Dice el Señor, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero, ¿sí? Él no miente. Y todas las promesas del Señor son en Él, amén, sí, sí y amén, amén. Sus promesas se cumplen. Él no miente, Él no te prometemos alguna cosa a nosotros como humanos y al rato se nos olvidó y ya nos hacemos por allá que no entendimos o se nos olvidó, pero Dios no. Dios no es así. Él lo que promete, lo cumple, ¿sí? Así como la promesa de que nos iban a perseguir como Él lo persiguieron, es una promesa, porque nada más nos gustan las promesas de felicidad, de prosperidad, de bendición, esas sí nos gustan, pero las que nos dice el Señor, vas a pasar por el fuego, esas no nos gustan, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, 2 Corintios 1:20, por favor. 2 Corintios 1:20. Manitas. A ver, hermanos, si ya para que participe también. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, sé que todas las promesas de Dios son en Él sí, ¿verdad? Sí. Y en Él, o sea, en Cristo, amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Que lo que Él dice, se hace. Que lo que Él promete, lo cumple. Amén, sí es lo que significa. Todo lo que está aquí en la palabra, lo que ya se cumplió, ya lo vimos, ¿verdad? Los profetas y todo ya pasó, ya cumplió todo eso y faltan todavía muchas cosas que cumplirse todavía, ¿verdad? El Apocalipsis y todo, ¿sí? La venida del Señor falta por cumplirse, pero Él dice que Él es el fiel y verdadero, Él es el amén y Él no miente y se va a cumplir.
se va a cumplir. No van a quedar las cosas así al aire. Él va a cumplir. Él va a cumplir. ¿Sí? Dice, busca las siguientes citas y transcríbelas en las líneas. Escriban, por favor, en sus hojas, escríbanlas, hermanos. Ya sé que se lo saben, pero escríbanlas, por favor. Si traen lápiz o pluma. Génesis 1:1. ¿Qué dice? Ajá. Eso van a escribir ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1. Amén. Así es. Eso es lo que van a escribir ahí. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí dice, enseguida dice, explica con tus propias palabras cómo se relacionan las dos citas anteriores. A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Cómo ven que se relacionan? ¿Es mi micrófono el que suena así? Ok. Dice, explica con tus propias palabras cómo se relacionan las dos citas anteriores. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo se pueden relacionar esas dos palabras? A ver, Daisy. Pásale el micrófono, por favor, a Daisy. Bueno, yo entiendo que se está hablando de Cristo en los dos versículos y se nos está ahí diciendo que Cristo es el principio. Y como usted nos está diciendo, es en el principio y en el final siempre ha existido Cristo. Gracias. Sí, entonces estamos viendo, ¿verdad? En las dos cosas, ¿verdad? En los dos versículos, ¿verdad? Que está en el verbo, ¿verdad? Y también en el principio está el verbo, ¿sí? Verbo. Está Dios y está el verbo, ¿sí? Que es Cristo. En el principio dice era el verbo y el verbo era Dios. ¿Sí? Está Cristo y está Dios. Y también, ¿verdad? En Génesis 1:1. En el principio creó Dios, ¿verdad? Ya estaba Dios y estaba también el verbo, que es Cristo, la palabra. Ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante. Dice, en ambos versículos podemos identificar claramente a dos personas de la Trinidad, ¿sí? Dios Padre y Dios Hijo, ¿verdad? O sea, el verbo, que es Cristo, la palabra, ¿sí? Como sabemos, dice la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, esta nos enseña que hay un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres personas. Creo que ya hemos estudiado y visto eso, de que en la Biblia nunca vamos a encontrar la palabra Trinidad, nunca la vamos a encontrar, ¿sí? Pero sí vamos a encontrar varias citas donde nos habla de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y aquí lo que vamos a leer nos deja muy claro en Primera de Juan 5:7, por favor. ¿Quién no quiere leer? Sofi, por favor. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Uh-huh. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Y estos tres son uno. Ajá. ¿Quieres comentar algo? Pues nada más lo que usted menciona, que muchas veces, a veces las personas nos dicen que la Trinidad no existe y todo eso. Y a lo mejor, como usted dice, esa palabra no, ¿verdad? Pero sí se nos está hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, en este versículo específicamente. Así es, así que lo dice, ¿verdad? Muy claro lo dice, ¿verdad? Muy claro lo dice. Dice que son tres, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿sí? Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo que es Cristo y el Espíritu Santo.
Y dice aquí más adelante, creo que, sí, un comentario que quiero hacer es que tengamos cuidado, hermanos, no recibamos a los testigos de Jehová en casa, y menos si no estamos bien preparados para hablar con ellos. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, que es un ángel o algo así, ¿no? Ya cambiaron. Ahora dicen que sí es Dios, pero que no es el Todopoderoso, ¿verdad? Sí. Han ido cambiando al paso del tiempo, ¿no? Antes no se llamaban testigos de Jehová, antes se llamaban los tenedores de libros, creo. Estudiantes de la Biblia. Estudiantes de la Biblia. Y así han ido cambiando, ¿sí? Por eso ellos agarran ahorita lo vamos a ver, un versículo para tergiversar la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo que Dios es en tres personas, ¿verdad? Es un solo Dios, pero en tres personas, ¿sí? Tengámoslo muy presente. Un solo Dios verdadero que está, ¿cómo se puede decir? O sea, son tres personas en uno. Y Carla comentaba también de que no se puede explicar, pero por ejemplo las matemáticas podemos decir 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es? 1. No se puede explicar la Trinidad, ¿sí? Sabemos que es uno, un solo Dios verdadero, pero en tres personas. Y aquí nos está diciendo nuestro estudio, dice tanto en Génesis 1:1 como en Juan 1:1, que ya los leímos, vemos la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, y a la segunda persona de la Trinidad, Cristo, ¿sí? Este último dándose a conocer como el principio y como el verbo, ¿sí? Es el mismo. El principio es Cristo, el verbo es Cristo. Notemos que en Génesis 1:1, la palabra original en hebreo para Dios es Elohim, que significa Dios en plural. Eso quiere decir en hebreo Elohim, Dios en plural, que quiere decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Juan 1:1 nos dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Vamos ahí, por favor, otra vez a Juan 1:1, el Evangelio de Juan. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo hizo el Señor, el verbo, Cristo. Dice aquí en nuestro estudio, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. La palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra, ¿sí? Es lo que significa logos, palabra. Verbo también es acción, ¿sí? Dios Padre decía que se hicieran las cosas, el verbo lo hacía con el poder del Espíritu Santo. Estaban los tres trabajando, formando la creación. Dice, Dios hizo el mundo con su palabra, es decir, el verbo, Cristo, ejecutaba la acción a la voz del Padre. Más adelante, en Génesis 1:2, vemos al Espíritu Santo tomando parte activa en la obra de la creación, ¿sí? Vamos a ver ahí en Génesis 1:2 y el 3. Vamos a ver, Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, fíjese, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Hasta ahí es el 2 que tenemos que leer. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad?
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, unidos, ¿sí? Unidos haciendo la creación, ordenando que se hicieran las cosas, ¿sí? Que se hiciera la luz, que se hicieran la tierra, los animales. O sea, el Señor hablaba y se hacía, hablaba y decía, se hacía, ¿sí? Entonces, Dios Padre hablando, Dios Hijo, o sea, el Verbo trabajando, el Espíritu Santo moviéndose con el poder de su Espíritu Santo, moviéndose con poder, haciendo las cosas. O sea, es nuestra mente tan chiquita, pues no alcanzamos a entender, ¿no? Esa majestad, esa grandeza de nuestro Dios, ¿no? De qué manera estaban o están unidos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquí en nuestra lección nos está diciendo, dice, más adelante en Génesis 1:2 vemos al Espíritu Santo tomando parte activa, ¿sí? En la obra de la creación ya vimos que el Espíritu Santo se movía, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice aquí, qué espectáculo. ¿Sí? Les decía yo, es tan difícil realmente para nuestra mente tan pequeña poder imaginarnos, ¿no? Como nuestro Padre Dios ordenando, haciendo las cosas, ¿sí? Dice, las tres personas de la Trinidad colaborando. Qué hermoso. Un solo Dios, sí, pero en tres personas. ¿Se imagina? Colaborando los tres, no creyéndose Dios superior a Cristo, ni Cristo creyéndose superior al Espíritu Santo. No. Dice aquí, en perfecta armonía en la obra de la creación, los tres trabajando. Qué ejemplo, hermanos. Dice la palabra de Dios que tenemos que seguir sus pisadas de Cristo. Y nos dejan ejemplo de qué manera ellos trabajan, de qué manera hacen las cosas, de qué manera ordenan las cosas. ¿Sí? Y dice, ninguno sintiéndose superior al otro. De la misma manera, dice, nosotros como su cuerpo debemos aprender a colaborar en perfecta armonía y unidad para que Él sea glorificado. Hermanos, Dios, les digo, la palabra de Dios dice que tenemos que seguir sus pisadas, qué ejemplo nos ha dado. Y su iglesia, hermanos, tenemos que seguir sus pisadas, hacer lo que Él nos enseña. Pero parece que el ejército de Cristo anda por todos lados, menos como debe de andar un ejército de Dios. Vamos a ver Romanos 12, 13, 3, 8, por favor. Romanos 12. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Romanos. Le voy a pedir a Erika y a Linda, por favor, que se sienten acá. ¿No es mucha molestia? Romanos 12. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer, por favor? ¿Sí? Romanos 12, del 3 al 8. Amén. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, yo entiendo aquí que todo lo hagamos con agrado, ¿no? Con gusto, ¿verdad? Son diferentes dones, pero
que se usen todo, bueno, yo así lo entiendo, para la honra de Dios, para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Como miembros de un solo cuerpo, Ujú. ¿verdad? Entonces eso, Sí, ¿verdad? gracias, hermana. Entonces, lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajaban en unidad, ¿sí? Y no había de que yo soy mayor que tú, o tú, yo hago esto, o tú, no, no. En la armonía hermosa. Y nos dejan ejemplo. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo estos versículos donde está diciendo cómo debe de hacer la iglesia, quién es la iglesia, quiénes forman la iglesia. Y está diciendo aquí del versículo 3, dice, sí estamos ahí, ¿verdad? El versículo, capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, dice, por la gracia que me es dada, a cada cual dice que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí, hermanos, necesitamos no creernos superiores a los demás, ¿sí? Delante de Dios somos iguales, que al Señor nos ha dado una gracia a cada quien, un don a cada quien, y hay que ejercitarlo, ponerlo a los pies de Cristo, servirle al Señor. No tener envidia, ay, ¿por qué la hermana pasa y yo no? Hermano, por favor, si Dios te ha puesto ese don, ese ministerio de poder predicar, yo no sé, hermano, yo estoy aquí porque no sé, pregúntenle al Señor, yo por mí ya estuviera ya atrás. Pero, hermanos, que Dios nos enseñe, nos diga cuál es tu don, cuál es tu talento, por decirlo así, en qué puedes servir al Señor, qué es lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Aquí estamos viendo que el cuerpo de Cristo tiene muchas formas, muchos dones que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Y aquí está diciendo, dice en el versículo 4, vamos al 4, dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos somos un cuerpo en Cristo, todos miembros, dice, los unos de los otros. Ese ejemplo que nos tiene que dar, nos está dando el Señor. ¿Sí? Y vemos, hermanos, vemos que el Señor es el que lo da. ¿Sí? No es que tú quieras, no es que a ti te guste, sino que el Señor es el que nos da esos dones, esos talentos para ponerlos a su disposición, porque un día también se nos va a tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos dio? Sí. ¿Los dones se refieren a los dones que da el Espíritu Santo? O sea, el de sanación, interpretación de lo de Sí. las lenguas. ¿Ese o el don de que yo soy muy bueno para pintar, yo soy muy bueno para... Es talento, esos son talentos, es- pero hay que ponerlos a la disposición del Señor, ¿sí? Hay gente que sí tiene ese talento. Por eso, pero la profesión que yo ejerzo es un talento. ¿Lo que, Pues, perdón? ¿La profesión que yo tengo es un talento Sí, sí es un talento. o es un don? No, es un talento. Ok, Es un talento. gracias. Y y hay que ponerlo a todo a disposición del Señor, porque el talento y los dones nos los ha dado el Señor, ¿sí? 1 Corintios 12, 4, 7, por favor. Segunda de Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro, ¿sí estoy bien? Estoy en el 2, perdón. 1 Corintios 12. ¿Lo tiene? Por favor, el micrófono, por favor, para el hermano Jesús. Sí, 1 Corintios 12, del 4 al 7, por favor, hermano. Dice así, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, para provecho. Ujú. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí, hermano, está ahí. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Que es Dios el que nos da, ¿verdad? Esos dones, esa diversidad de operaciones. Y no vamos porque no es la clase de esto, ¿no? De los dones.
pero si pueden leer después en su casa, pueden leer Romanos, ahí, Romanos 12 y también Corintios, 1 Corintios 12, ahí habla mucho acerca de los dones del Señor. Y luego dice aquí, continuando, dice, retomando el significado de en el principio, podríamos decir que otra forma de expresar Génesis 1:1 sería así. En lugar de decir, en el principio, creo Dios lo diría, en Cristo. ¿Sí? Es otra manera de decir, es lo mismo. ¿Sí lo están viendo? En Cristo, ¿sí? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Vamos bien, hermanos, pregunten por favor si tienen duda de algo, hermano Manuel, ¿todo bien? ¿Ok? ¿Sí? Daisy, Sarita, ¿todo bien? Olga. Bueno, vamos a continuar y dice aquí, busca Colosenses 1 del 15 al 17 y contesta las siguientes preguntas. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que de estos versículos, 3 versículos, vamos a contestar estas preguntas, ¿sí? Por favor, dice la primera, dice, ¿en quién fueron creadas todas las cosas? Basándonos en estos 3 versículos. A ver, manita levantada, Sarita, ¿nos puedes ayudar? En Cristo. Ok. Entonces, ¿en quién fueron creadas todas las cosas? En Cristo. Ahí van a poner en sus hojas, en Cristo. Segunda pregunta. A ver, ¿quién no ha participado? A ver, ¿quién quiere participar? No quiero decir quién, pero si me van a obligar a decir quién. A ver, Linda Martínez. El lista dice las cosas que fueron creadas en Cristo. ¿Cuáles son? A ver, en lista, dice en lista, es una lista. Así que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pues los cielos y la tierra, todas las cosas. Sí, entonces aquí estamos viendo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, una, las que están en los cielos, las que están en la tierra, ¿sí? Visibles e invisibles, ¿sí? Esas son las cosas. Y luego aquí en nuestro párrafo dice, aquí se nos deja ver que hay un mundo invisible, ¿sí? ¿Se están dando cuenta aquí lo que leímos en el 16? Nos está diciendo que hay un mundo invisible, es decir, un mundo espiritual. Generalmente nos enfocamos más en lo material, que es temporal, y no en lo que es eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí, dice, porque fueron creadas todas las cosas, ¿y qué dice? Las que hay en los cielos, ¿sí? Los que hay en los cielos, las que están en la tierra, son cosas visibles. Las que están en la tierra, las que alcanzamos a ver con telescopios o con nuestros propios ojos, el sol, la luna, lo podemos ver. Pero hay cosas invisibles, ¿sí? El mundo espiritual es invisible, ¿sí? Es invisible, no lo podemos ver. A Dios no lo podemos ver, es invisible. ¿Qué otra cosa sería invisible? Pero de eso los podría llegar a ver. Algo que no con nada podríamos ver. ¿Cuál? ¿Cuál? No te oigo. El viento.
A ver, otra. Eso, esa hermana. Muy bien, tiene 10. El alma. El alma no la podemos ver, es invisible. ¿Sí? Es invisible. Y es lo que nos debe de preocupar, nuestras almas. Porque luego nos enfocamos en lo material, a ver cuánto tengo, el trabajo, voy para allá, voy para acá, y las almas son eternas. Son eternas. ¿Y a dónde van a ir a dar? Dice aquí, sí, por favor. Cuando dice punto y coma, nos habla de a qué se refiere. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Sí? ¿Estamos Sí, ahí? Sí. Ahí mismo está, dice, e invisibles, punto y coma. Sean tronos, sean dominios, o sea, no solamente, a veces pensamos que Dios creó nada más lo que vemos, pero Dios creó lo que no vemos. Y eso incluye los ángeles. Dice la Biblia en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra, ¿qué dice? Principados y potestades de las tinieblas. ¿Y aquí qué dice? Principados y qué? Se parece, ¿no? Se parece. Entonces, hay gente que dice el yin yang, creo que le llaman así, que dicen que hay que el poder de Dios contra el poder de Satanás está parejo, ¿no? Y no saben quién va a ganar. Pero aquí claramente deja ver la superioridad de Dios en todas las cosas, porque todos esos dominios, esas potestades, esos principados son seres creados por Dios. Tanto los que están al servicio de Dios como los que se han rebelado contra Dios, todos han sido creados por Él y Él está sobre todas las cosas. Sí. Entonces, eso es importante. Sí, gracias. Así es. Sí. Un trono es donde se siente alguien a gobernar, ¿no? Sí. Pues gobernadores de las regiones celestes, ¿no? Efesios 6, lo puedes leer en tu casa. Pero sobre todo eso está Dios, ¿sí? Sobre todos esos gobernadores. Aquí creo que mi mamá, mi papá llegaron a comentar que Dios de alguna forma le reveló que esta área estaba un gobernador que se llama el niño Fidencio, gobernando sobre este territorio, sobre el Espinazo. Sí, hay potestades que tienen ciertas zonas geográficas. El ejército de Satanás está organizado, ¿sí? Está organizado de una forma que no vemos ni entendemos, pero sobre todo eso está Dios, arriba de todo ello. Entonces, hay gente que luego está en las iglesias dándole más poder a Satanás que el que tiene. De repente el enfoque es el poder de Satanás y todos se lo atribuyen a Satanás, ¿no? Y están hablando de Satanás y en lugar de hablar de Dios se la pasan hablando de Satanás y me atacó Satanás y es un ataque a Satanás y vamos a reprender al enemigo y tenemos que ver que Dios, su trono está sobre todos ellos porque todos esos fueron creados, son criaturas creados por Dios. Entonces es incomparable el poder de Dios. Así es. ¿Verdad? Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Acuérdense de Job. Satanás no se hizo solo, ni los ángeles ni los demonios fueron creados por Dios. Entonces, si Dios los quisiera destruir en medio segundo, en menos de medio segundo, pero Dios tiene un plan, ¿verdad? Y lo está llevando a cabo. Amén. Dios usa a Satanás como alguien decía, un pastor decía, como un perro ovejero, ¿no? Cuando nos salimos del redil, nos da el trancazo. Y, órale. ¿Verdad? Y nos mete al redil, si somos hijos, ¿verdad? Nos corrige. Y de esa manera el Señor usa a Satanás como un martillo para darnos, ¿sí? Entonces, sí, ahí en Efesios habla, ¿no? De eso, de Efesios 6, lo puedes buscar después. Entonces, sí, hermanos, seguimos, ¿estamos bien? ¿Vamos bien ahí? En Colosenses, ¿verdad?
Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Y ya contestamos las dos preguntas. Y en el párrafo que está abajo dice, aquí se nos deja ver que hay un mundo invisible, ¿sí? Es decir, un mundo espiritual. Generalmente nos enfocamos en lo material, más que en lo nos enfocamos más en lo material, que es temporal, y no en lo que es eterno. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. Si alguien lo quiere leer, por favor. Sarita, Gaby, por favor. Gaby García. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Sí, entonces aquí creo que es que lo decimos, está muy claro, sí está muy claro, hermanos, pero necesitamos realmente darnos cuenta quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos aquí. No somos una casualidad. No nos hizo Dios y nos aventó y a ver, arréglense como puedan. ¿Sí? Hay un plan, un propósito de Dios bien exacto, bien definido, bien marcado, y que a veces a nuestra carne no nos gusta, no nos parece. Queremos pelear con Dios a veces, cuestionar a Dios, pero el Señor sabe por qué hace las cosas, cómo las hace, ¿sí? Y tenemos que adorarlo, respetar su soberanía. ¿Sí? Y aquí estamos viendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿sí? Pues las cosas que se ven son temporales, hermanos. Todo esto se va a acabar. Todo esto va a pasar. La tierra se va a acabar. ¿Sí? Va a haber nueva tierra, nuevos cielos. Y dice aquí la palabra del Señor, dice las cosas que se ven son temporales, dice, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Era lo que les preguntaba yo, ¿qué es lo que no se ve? Dios es invisible, ¿verdad? Pero el alma también. El alma no se ve. Y tenemos que luchar por esas almas. Amén. Dice acá, siguiendo nuestra clase, dice, ¿para quién fueron creadas? Ahí está nuestra clase de nuestro versículo de Colosenses 1:15, 17. Dice, ¿para quién? Y para Él. Eso es lo que tienen que poner. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Él lo hizo y es para Él. Todo lo que ha hecho el Señor es de Él. Nosotros somos de Él, hermanos. Somos de Él. Dice, si fuiste creado para Dios, entonces deberías vivir para Él. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Y dice, contesta, ¿qué pide Dios de ti? Deuteronomio. Sí, es que yo soy de Dios, yo sé que Dios me hizo, Dios me formó. ¿Y qué haces con el dueño de tu vida? ¿Qué haces con él? Deuteronomio 10, 12 y 13. ¿Qué hago yo con aquel que me creó y me salvó? Dice, ahora pues, dice, Israel, dice, una pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ya saben que Israel no es solamente los que nacieron en Israel, ellos son, o sea, los israelitas, la iglesia de Dios está formada por los israelitas que creyeron en Jesucristo, que creen en Jesucristo, y los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Somos el Israel espiritual, somos los que formamos la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de Israel, estamos incluidos ahí nosotros. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Prosperidad
nuestra mente se va al dinero, ¿no? Ay, voy a ser próspero, voy a sacarme la lotería. La prosperidad que nos habla siempre el Señor es prosperidad espiritual, crecer en Cristo, ¿sí? Dice aquí, vamos a leerlo, vayan marcándolo por favor, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide, hermano Manuel? ¿Qué pide? Digan la primera. Que temas, ¿verdad? Que temas a Jehová tu Dios. La hermana Catalina, ¿qué otra cosa está pidiendo el Señor? Ajá. ¿Y qué otra cosa pide Bianca? Que lo ames. ¿Cómo lo amas? Mucho. Hay que obedecerlo, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Y, a ver, ¿quién? Sarita, ¿tú no has participado? Sara García. ¿No? A ver, ¿qué es la siguiente? Ajá. Ajá, ¿con qué? Y con toda tu alma. ¿Sí? Eso está diciendo el Señor, el que quiere que hagamos, ¿sí? Que le temamos, ¿sí? Que andemos en todos sus caminos, que lo amemos y le sirvamos a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Cómo le servimos al Señor, hermanos? ¿Cómo? ¿De qué manera le servimos al Señor? Hay una palabra ahí en el Antiguo Testamento, pero dice ahí claramente, dice, maldito aquel que hace indolentemente la obra de Jehová. Hay una maldición. ¿Cómo hacemos las cosas para Dios? Alá y se va. Ay, al fin que es para Dios. Entonces ahí van a escribir, ¿verdad? Ya me imagino que ya escribieron ahí esas rayas. Es lo que tenemos que hacer para agradarle a nuestro Señor. Dice, es importante mencionar que los falsos maestros emplean el versículo 15. Vamos otra vez a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1:15. Dice aquí en nuestro estudio, es importante mencionar que los falsos maestros emplean el versículo 15 que dice el primogénito de la creación. Vamos a ver, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Y esto lo agarran los falsos maestros para enseñar que el Señor Jesús es un ser creado. ¿Sí? Agarran este versículo y dicen, es que Jesús es un ser creado, no es Dios, lo crearon, fue creado. ¿Sí? Dice, este error puede ser refutado usando el versículo 16, inmediatamente ahí está. ¿Sí? Dice, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Sí queda claro ahí que Jesucristo no fue un ser creado, sino que Él creó las cosas. Además que agarran ese versículo sobre todos los testigos de Jehová para decir que Jesucristo fue un ser creado. ¿Sí? Como decíamos hace rato, ¿no? Que hace tiempo decían que era un ángel, ya después decían que no, que era el Hijo de Dios, ya después dijeron que sí, que reconocían que era Dios, pero que no era el Todopoderoso, y así han venido los testigos de Jehová. Por eso es tan importante, les decía yo, que tengamos cuidado, hermanos, con recibir ese tipo de personas, porque son muy necios y si te descuidas tantito te envuelven y al rato ya estás allá con los testigos de Jehová o con los mormones o quién sabe por dónde. ¿Sí? Continuamos, hermanos. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Queda claro a todos por qué usan ese versículo para decir que Jesús es un ser creado. ¿Saben por qué? ¿Sí entienden por qué lo usan? Ajá, por la palabra primogénito, pero ¿por qué?
como que Jesús, como si Jesús hubiera sido el primero, De la el creación. primer ser creado. ¿Sí me explico? Ujú. Por eso primogénito lo usan como si él fuera el primer ser creado. Entonces, es esta forma en que aplican ese versículo. Los falsos maestros en la actualidad y desde los tiempos de Pablo querían decir que Jesús había sido el primer ser creado. Ok. Vamos, sí, hermanos, vamos, sí, sí, se explicó todo bien. Ok. Vamos a seguir. Y dice aquí, perdón, ¿alguien quiere hablar? Ok. Sí. La palabra griega se traduce como primogénito, puede referirse al hijo que nació primero en orden cronológico. Aquí se da la explicación. Pero con mayor frecuencia alude a la preeminencia en posición o rango, ¿sí? No siempre, o sea, el que abre la matriz es el primogénito, ¿sí? Pero no siempre el que abre la matriz es primogénito en las cosas del Señor, ¿sí? Sino aquel que tiene la preeminencia. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Con los hijos de Jacob, ¿se acuerda que tuvieron 12 hijos? Y el primer hijo, ¿quién fue? Rubén. ¿Y por qué él no le dio al Señor la preeminencia con todos sus hermanos? ¿A quién se la dio? A José. ¿Sí? Entonces, no es exactamente porque abrieron la matriz de primogénito y tiene todo, no. Es alguien que tiene preeminencia por algo. Vamos a ver aquí en nuestro estudio lo que está diciendo. Dice, la palabra griega que se traduce como primogénito puede referirse al hijo que nació primero en orden cronológico, pero con mayor frecuencia alude a la preeminencia en posición o rango. De tal manera que tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho a heredar de su padre, sin importar que hubiera nacido primero o no, ¿sí? Eso se hacía en esas culturas, en la cultura griega y en la cultura judía, ¿sí? Por lo que dice en este contexto, cuando dice que Cristo es el primogénito, se refiere a que Él tiene la preeminencia absoluta, ¿sí? Ahí lo dice en el versículo 18 donde estamos, de Colosenses. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿sí? El Señor murió, resucitó y vive eternamente, ¿sí? Por eso es el primogénito de los muertos, dice aquí. ¿Por qué? Porque Él resucitó y vive eternamente, porque hubo gente que el Señor Jesús levantó, ¿no? De los muertos, pero volvieron a morir. Jesús nunca más, ¿sí? Por eso es el primogénito de los muertos. ¿Está bien, hermanos? Ok. Entonces aquí vamos a continuar. Dice, por lo que en este contexto, ya lo leímos, vamos a ver aquí. Por lo que en este contexto, cuando se dice que Cristo es el primogénito se refiere a que Él tiene la preeminencia absoluta, ¿sí? Versículo 18. Y posee el derecho de heredar toda la creación porque todo fue creado por Él y para Él. Hebreos 1:2. ¿Sí? Él lo hizo, es suyo. Hebreos 1:2. Olguita, ¿quieres leer, por favor? Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Dice que en los postreros días, o sea, antes había hablado por los profetas, ¿no? Pero ahora nos dice, nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Cristo. ¿Sí? Él es el creador de todo lo que vemos, ¿sí? Y lo que no vemos también. ¿Sí? Y ahora nos habla a través del Hijo, por quien así mismo dice, hizo el universo. Estamos viendo otra vez, ¿sí? El poder de Dios, el creador de todo, el principio y el fin de todo lo creado. ¿Sí? Él empezó la creación y Él va a saber cuándo termina todo lo que ha hecho de la creación. Él vive siempre, Él es eterno, Él no tiene principio ni fin. Dice también Apocalipsis 3:14, dice, Cristo se presenta a sí mismo como el principio de la creación de Dios. ¿Sí? No porque Él fuese el primer ser creado, no, de ninguna manera esa es una herejía. ¿Sí? Entendamos eso, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, ¿qué dice? ¿Con qué letra está escrita la primera? Mayúscula, que quiere decir que es un nombre propio, ¿verdad? ¿Sí? El amén, es Cristo, ya lo vimos también anteriormente, amén, que es Cristo. He aquí el amén, o sea, Cristo. He aquí Cristo, el testigo fiel y verdadero. ¿Sí? El principio de la creación de Dios dice esto. Él es el que dice, el principio de la creación, o sea que Él fue el que inició, ¿sí? la creación. Dice aquí nuestro estudio, también en Apocalipsis 3:14, Cristo se presenta a sí mismo como el principio de la creación de Dios, no porque Él fuese el primer ser creado, no, de ninguna manera, esa es una herejía. Él se presenta así porque Él es literalmente el iniciador, autor, instaurador, ¿sí? O sea, el que dio origen a toda la creación. Por eso cuando la Biblia dice en el principio creó Dios, no solo habla de la primera vez que se le dio cuerda, por decir, ¿verdad?, al reloj del universo, sino habla de Cristo como el origen de todas las cosas. ¿Sí? Espero que esté quedando claro. Él es el origen de todas las cosas. Él es el principio, es el iniciador, el autor, hermanos, ¿sí?, de todo lo que vemos y lo que no vemos. Si Él es el origen, dice, de todas las cosas, entonces que Él sea el principio de todos nuestros caminos. Démosle la preeminencia, hermanos, en nuestra vida, para que Él nos haga aptos para hacer su voluntad. Si yo le doy la preeminencia a mi Señor, le doy el primer lugar en mi vida, Él me va a hacer apta para lo que Él quiere hacerme apta. Y vamos a ver Hebreos 13:21. ¿Sí? Tenemos que disponer, hermano, nuestro corazón al Señor para que Él haga las cosas, porque si nuestro corazón está endurecido, el Señor no hace nada en nuestra vida. 13:21. El problema es que luego nos quejamos, no, es que me siento muy decaído, muy triste, sin ganas de nada, tengo flojera. ¿Sí? ¿Por qué no buscamos al Señor, hermanos? Porque Él es el que nos da la vida, nos da el aliento, nos da la fuerza para seguir adelante. Si no buscamos a Dios, hermanos, es como el alimento. Si no comes, no desayunas, ¿tienes ganas de hacer algo? Si dejas de comer 2, 3 días, lo que quieres es dormir, ¿cierto o no? Lo mismo pasa, si no comemos la comida espiritual, nuestro espíritu está dormido, está flojo. Hebreos 13:21. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Lo tiene alguien? Acá está Caro. ¿Quién lo está leyendo? Así es. Él en vosotros lo que es agradable,
delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gracias. Entonces dice que ¿quién nos va a hacer aptos, hermanos? ¿Quién? ¿Quién, Bianca? ¿Quién? Cristo. Cristo. Él es el que nos va a hacer aptos. Nosotros no podemos con nuestra fuerza ni con nuestra inteligencia. Somos muy inteligentes, sí. Pero si Dios no nos da su gracia, su poder, de nada nos sirve la inteligencia. Él nos hace aptos, hermanos. Él, en toda obra buena, dice, para que hagáis su voluntad. Él nos prepara para hacer su voluntad. Heme aquí, le decía Isaías al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Estás listo? ¿Estás lista para servirle al Señor? ¿Para que Él haga su voluntad en tu vida, en mi vida? Dios haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, no nosotros, hermanos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí? Él, hermanos, Él, nuestro Dios, nuestro Cristo, lo tenemos todo en Él. Le pertenecemos a Él. Dispongamos nuestra vida, nuestro corazón a Él, hermanos. Dice Proverbios 3:6. Ahora sí, Caro, por favor. El micrófono para Caro, por favor. Paola. Proverbios 3:6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quieres comentar algo? ¿Qué dice? ¿Lo reconoces? Sí. ¿En todos tus caminos? Pues sí. Pues sí. Sí. ¿En verdad lo reconocemos en todos nuestros caminos? Lo que hacemos, lo reconocemos que es Dios. Lo que hablamos, reconocemos que es Dios el que nos está poniendo esas palabras en nuestra boca. A donde vamos, reconocemos que es Dios que nos está llevando a ese lugar. ¿Lo reconocemos? Señor, lo que soy, cuando me levanto, te reconozco que tú eres el que me das el aliento de vida para levantarme. Señor, lo que tengo en mi mesa, reconozco que lo recibo de tu mano. Señor, reconozco. Y creo que, bueno, ahorita que estamos viendo, debemos reconocerlo en todas, ¿verdad? Porque todavía estamos como que fallando, ¿no? Fallando, pero Él nos ha tenido paciencia y creo que nos tiene paciencia y por eso nos enseña, ¿verdad? O sea, la enseñanza es con un propósito. Sí. Para ir enderezando, decía aquí en Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay áreas todavía que tenemos como oscuras, ¿no? Que todavía no hay luz, pero el Señor, a través de irlo buscando, el Señor nos va a dar luz para ir caminando y Él es el que, como leía la hermana, Él es el que va a perfeccionar esa obra, pero es a través de leer y de la luz que Él nos da. Así es. Para que sepamos qué quiere Dios, pues tenemos que leer, ¿verdad? Para saber qué está diciéndonos Dios. Como dice ahí en Santiago, ¿sí? Que hay gente que dice, voy a hacer esto mañana y voy a ir allá, pasado mañana, ¿sí? Pero nunca dice, nunca tiene a Dios en su corazón para decirle, Señor, si tú me das la vida, voy a ir a tal parte, Señor, acompáñame, ve conmigo, ve con nosotros. En todo tenemos que reconocerlo. ¿Estás de acuerdo, Señor? Tengo tu permiso, Señor. Dice Mateo 6:33. Sergio Isaac. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Algo que quiero comentar al respecto de esto es recordar que nuestro Dios es Jehová Jireh,
que Él provee, pero no solamente en el aspecto en el que nosotros pensamos económicamente. A veces pensamos que no nos va a dar nada más las cosas que necesitamos en su momento y en tiempo. Recuerdo mucho la enseñanza que se nos daba cuando veíamos que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Esa fue una situación en la cual demostró que amaba más al Señor que a su propio hijo, y en ese momento también se proveyó ahí un cordero para el sacrificio. ¿A qué voy con esto? Muchas de las ocasiones pasamos por situaciones complicadas, pero son situaciones que el Señor va poniendo. ¿Para qué? Para que tengamos un parteaguas, para que veamos que hasta aquí terminó tu vida de decir que me crees, pero nunca me habías experimentado, y empieza tu vida donde ya experimentaste cuando el Señor hizo un verdadero cambio en tu vida. Es lo que puedo mencionar. Gracias. Solamente voy a corregirte algo. Cuando dice Jehová Jireh, Él proveerá, se refiere, acuérdense que el Antiguo Testamento es una sombra de lo por venir. Ahí el Señor está Dios Padre, está Abraham, ¿verdad? Como un tipo de Dios Padre que va a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Sí? Por eso Abraham le dice, cuando Isaac le dice, Padre, aquí está la leña y el altar, el holocausto, y el animal no está. Dice Abraham, Dios proveerá. Y Dios proveyó para nuestra salvación a su hijo. ¿Sí? Ese es Jehová Jireh. Cuando todo lo demás que comentabas, todo lo demás, Dios ha prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos. Él siempre tiene la provisión para darnos, ¿sí? Pero es muy diferente. ¿Sí? Jehová Jireh se refiere exclusivamente a la salvación. Él proveyó al Cordero. ¿Sí? Lo demás, pues dice el Señor que nunca vamos a ver a un justo desamparado ni a sus hijos mendigar pan, ¿verdad? Que Él está cuidándonos como nuestro Padre, que Él nos va a fortalecer. Todas sus promesas que hay en la Biblia, muchísimas, más de 3,000 promesas. Y acabamos de leer que Él cumple sus promesas porque dice, yo soy el amén, y el sí, ¿cómo dice? El sí, ¿cómo dice? Y el amén, sí. O sea, mis promesas son sí y amén, ¿sí? Dice, mis promesas son sí y amén, ¿sí? Entonces hay promesas de Dios, preciosas, hermosas, pero también cada promesa tiene que traer algo que hacer nosotros, ¿cómo se dice? Una responsabilidad para que la palabra se cumpla, ¿verdad? Porque a veces queremos, sí, tú dices Dios, pero ¿tú qué estás haciendo? Compromiso, tiene que haber, no me acuerdo, hay una palabra exacta, pero no me acuerdo ahorita, ¿qué es? Para recibir algo, tú Sarita, tú sí sabes, tienes cara de que sí sabes. Hay una palabra que, ¿alguien se la sabe? ¿Nadie? ¿Eh? Pues, condición, pero hay otra palabra, no exactamente condición, pero sí, algo así. O sea, el Señor dice, ¿cómo? ¿Correspondencia? No, más bien es algo que nosotros tenemos que hacer, obedecer a Dios para que entonces Dios nos dé las promesas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí quedó claro, José César? Ok, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor Padre Santo, Señor, que nos hayas tenido este tiempo aquí juntos, Señor, escudriñando tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que de esta manera, Señor, y por tu misericordia y porque tú nos amas, Señor, y quieres que te conozcamos, nos has permitido, Señor, estar juntos en esta hora. Para tu honra, gloria y alabanza, ayúdanos a seguir tus pisadas y hacer tus mandamientos, Señor, tus estatutos, ser obedientes a lo que tú nos mandas, Señor, para agradarte en todo, Señor. Muchas gracias por las vidas que trajiste esta noche. Que tu bendición sea sobre ellos, Señor, que tú nos lleves, Señor, a nuestros hogares en paz. En el nombre de Jesucristo. Amén.